Shalom amigos, otra vez en Israel, acabo de volver de España y en mi mente todavía el oro de las catedrales construidas con piedras gigantes sobre edificios que eran mezquitas, sobre edificios que eran sinagogas. Amigos, uno no le puede ser indiferente a todo lo opulento de aquellas catedrales, mezquitas y sinagogas de la actualidad, con toda su gloria, con todo su oro. Y hoy, desde el desierto, voy a hacer un contraste con otra iglesia que visité en la ciudad de Badajoz, una iglesia evangélica que se destacaba por la humildad y la sencillez que tenía, que me recordó a las sinagogas que hay hoy en Israel. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción que se llama Trumá, donación del segundo libro Shmot, Éxodo, nosotros vamos a hacer un recorrido por el desierto de Judea de Israel. Aquí voy a hacer una pregunta que sale de esta porción. ¿Por qué Dios le pidió al pueblo que recién salió de la esclavitud todo su oro y materiales valiosos si la fe en realidad se basa muchas veces en la humildad? En este video vamos a hablar cómo una donación personal se transforma en patrimonio sagrado y cómo muchas veces algo glorioso nace de la sencillez. ¿Me acompañan, amigos? Desde ya, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir Biblias como esta en hebreo con su traducción al español que salen desde aquí, Tierra Santa, a vuestras casas. No importa en qué lugar del mundo ustedes viven, no solo Biblias, un montón de judaica y cosas de Tierra Santa. ¿Cómo visitar la tienda? Pinchando aquí arriba o en el primer enlace de la descripción de este y todos los videos del canal. ¡Empecemos! ¡Ay, cómo te extrañé, cómo te eché de menos, Israel! ¡Cómo te eché de menos, desierto! Y amigos, como les contaba, que acabo de volver de España y todavía estoy procesando la intensidad de lo que vi en serio. Caminar por ciudades como Toledo, Sevilla o Mérida es como leer un libro de historia escrito en piedra y oro. Me impactó muchísimo visitar esas catedrales, como les decía, católicas, imponentes, que son verdaderos gigantes de arquitectura, y descubrir que muchas fueron levantadas justo encima de antiguas mezquitas, las cuales a su vez se habían construido sobre los cimientos de sinagogas borradas por el tiempo. Es una superposición de fe y poder que te deja mudo. Lo que más resaltó al entrar es la opulencia. Retablos que miden metros de altura, cubiertos totalmente en láminas de oro, techos labrados con un detalle obsesivo y una escala que te hace sentir diminuto. Esa riqueza visual no es casualidad. Busca generar un estado de asombro absoluto y sí lo consiguieron, Al ver tanto brillo y majestuosidad, mi mente viajó directamente a la porción de la semana, esta Trumá. A veces nos imaginamos el tabernáculo en un desierto como este, como algo rústico o precario, por ser una tienda de campaña, ¿verdad? Pero la realidad bíblica describe un nivel de lujo que nada tiene que envidiarle a esas catedrales europeas. El diseño que Dios le entregó a Moisés no escatimaba en gastos. Maderas finas, telas de colores carísimos como el carmesí y el azul y sobre todo una cantidad de oro impresionante. No se trataba de una construcción funcionalista, era una declaración de que lo sagrado debe ser estéticamente superior a lo cotidiano. Esa conexión entre la belleza física y la presencia divina que sentí en España es la misma que late en el texto bíblico. Lo fascinante es que toda esa estructura monumental que Dios proyectó dependía de un gesto humano muy simple, la voluntad de dar. No se levantó con impuestos obligatorios, sino con el desprendimiento de quienes querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Antes de que el primer artesano golpeara el metal, hubo una invitación abierta para que cada persona revisara sus tesoros personales y decidiera qué parte de su riqueza quería ver transformada en santidad. Todo ese proyecto nacional de construcción comenzó con una instrucción directa que marcaba el inicio de una nueva etapa para el pueblo, y cito: «Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos».
Amigos, ese versículo es la clave de todo. No se construía por vanidad arquitectónica, sino para crear un espacio físico donde lo infinito pudiera tener un lugar de encuentro con lo finito. Al igual que esas catedrales españolas que buscan elevar el espíritu de quien entra, el tabernáculo fue diseñado para ser un foco de luz y orden en medio del caos de un desierto como este. La magnificencia no era un fin en sí mismo, sino el lenguaje que el ser humano usaba para decir: aquí es donde honramos lo más alto. ¿Por qué ese lujo era un requisito divino?, me pregunto. ¿Por qué esa misma búsqueda de excelencia se traduce o a veces se pierde en nuestras congregaciones actuales? Lo voy a explicar. Amigos, mucha gente piensa que el lujo es un pecado o algo superficial, pero si miramos bien la Biblia, nos damos cuenta que el primero que pidió cosas caras fue Dios mismo. En este desierto, hace miles de años, no se andaba con chiquitas, no pidieron sobras ni cosas usadas. La orden fue clara: querían el mejor oro, la plata más pura y el cobre más resistente. No era capricho, era una forma de marcar un estándar y decir que para lo sagrado no vale el así nomás. El brillo de las catedrales que vi en España no salió de la nada, salió de esta idea de que si vas a recibir a un invitado de honor, no lo haces en un rincón mugriento, sino en el mejor lugar de la casa. Lo loco es pensar en esa gente que venía de ser esclava, sacando sus tesoros para fundirlos. Es increíble. Dios le pidió un plano perfecto y detallado, casi como un manual de instrucciones de alta gama, porque la excelencia es una forma de respeto. El oro no estaba ahí para que el sumo sacerdote se sintiera rico, sino para que cualquiera que mirara el tabernáculo entendiera que adentro pasaba algo que no era de este mundo. Ese estándar de calidad es el que después heredarían los grandes constructores de la historia, como lo estamos viendo ahora. Cuando Dios dio la lista de materiales, no dejó nada al azar, porque cada gramo de metal precioso tenía una función específica en el diseño general. Todo ese despliegue de riqueza que hoy nos deja con la boca abierta tiene una razón de ser muy profunda que se explica desde el arranque, como vemos. Como dice el Éxodo en esta porción semanal, y cito: esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata y cobre. Fíjense que no dice lo que les sobre, o un poquito de lo que tengan. Nombra los metales por su nombre y apellido, porque la calidad importa. Esa instrucción de dar lo mejor de uno mismo, entonces, sería la base de todo aquel proyecto. El oro que brillaba aquí en el desierto, bajo este sol, era el motor de una comunidad que entendió que la excelencia no es opcional cuando se trata de conectar con lo divino. Y por eso, al ver esas iglesias imponentes, llenas de tesoros, yo recordaba que todo empezó con esa lista de materiales nobles que Dios mismo pidió para su Mishkan o para su tabernáculo. Pero el paseo siguió y llegué a Badajoz, donde la cosa se puso más interesante y el contraste me voló la cabeza. En un encuentro, en una iglesia evangélica pentecostal, el cambio fue total. Nada que ver con las catedrales de oro que había visto antes. Este era un lugar humilde, en un barrio pobre, con sillas de plástico y paredes peladas, sin nada de esos adornos majestuosos que había visto en Sevilla. Lo curioso es que ese ambiente me hizo sentir muy cerca de lo que son las sinagogas aquí en Israel. Lugares chiquitos, sin lujos, donde lo que importa es la gente y el estudio, y no si el techo tiene láminas de oro. Es raro esto, porque mientras las sinagogas en Europa o en la diáspora entera suelen ser súper lujosas y opulentas para no quedarse atrás, aquí en la tierra de Israel se mantiene ese nivel más tranquilo y austero que vi en aquella iglesia pentecostal. Es como si hubiera dos formas de entender el espacio sagrado, que por un lado tienes ese despliegue de riqueza que busca imitar la gloria del tabernáculo, y por otro esos lugares donde la presencia de Dios se siente igual aunque no haya un gramo de metal precioso a la vista. En ese templo de Badajoz, a pesar de la pobreza del barrio, la energía y la entrega de la gente eran increíbles. Si en la catedral reinaba el silencio y la persona era chiquitita, en la iglesia evangélica, en cambio, la devoción de la gente sobrepasaba las paredes y hasta el techo. Eso me hizo pensar si el verdadero santuario es el edificio o en realidad el verdadero santuario es lo que pasa adentro. Ese contraste, amigos, me desarmó, porque pasé de la frialdad de una catedral gigante al calor de una comunidad que no tiene nada material, pero que te da todo desde el corazón.
Yo creo que esta diferencia de estilos tiene su raíz en cómo se usan los materiales que Dios pidió. Y paso a explicarme por qué no todos los elementos eran joyas brillantes. También había cosas simples que sostenían todo el sistema, tanto en el pasado como en las catedrales de hoy. Lo importante no era solo el material, sino el propósito de la mezcla entre lo caro y lo cotidiano. Y cito: azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra, dice la para allá. Fíjense que en esa lista Dios mezcló telas carísimas y colores de la realeza con algo tan común y rústico como el pelo de cabra. Y ahí está el secreto. El plan divino, amigos, combina la máxima opulencia con la sencillez más absoluta. No se trata solo de acumular riqueza, sino de entender que tanto el oro de una catedral o de una sinagoga de la diáspora como la humildad de esa iglesia de Badajoz o de una sinagoga aquí en Israel tienen su lugar en el diseño de Dios. Yo llegué a la conclusión de que al final lo que sostiene la estructura es esa mezcla de materiales nobles y esfuerzo genuino de la gente común. Al final, después de ver las catedrales bañadas en oro y los templos más humildes, todo volvió a este mismo punto, aquí, al desierto. Lo que hace que el tabernáculo sea épico no es solo el oro, sino de dónde salió ese oro. De un pueblo que acababa de escapar de la esclavitud cargando con lo poco que pudieron rescatar de Egipto. Esas joyas, esos anillos y esos brazaletes eran su seguro de vida, su único patrimonio para un futuro incierto, que de repente Dios les pidió que se desprendieran de eso. No para guardarlo en un banco, sino para fundirlo y crear algo que no les pertenecía a nadie y, al mismo tiempo, les perteneciera a todos. Es el acto de desprendimiento más grande de la historia, el de transformar tu seguridad personal en un proyecto espiritual colectivo. Esa es la verdadera magia que conecta los siglos. Y cada vez que alguien pone un ladrillo en una catedral o levanta una pared en esa iglesia de barrio en Badajoz, está repitiendo ese gesto. Amigos, con ese gesto estamos diciendo que hay algo que vale más que nuestro propio bolsillo. El tabernáculo fue el primer ejemplo de que cuando una comunidad se une y pone lo mejor de sí, el resultado es algo que trasciende el tiempo. Que no se trata de construir paredes, que se trata de construir un espacio donde lo humano y lo divino se dan la mano. Las joyas que antes eran adornos de vanidad en Egipto, aquí en el desierto, se convertirían en el marco de la presencia de Dios. Ese esfuerzo gigante tiene un propósito que va mucho más allá de la arquitectura o del brillo de los metales y hay que tenerlo en cuenta. Es una invitación que sigue abierta para cualquiera que quiera participar en la construcción de algo eterno. Cito: pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia, dice Trumá, que por cierto significa donación. Y miren qué materiales, cosas que la gente tenía a mano, cosas que consiguieron con su esfuerzo. Al final, el mensaje es muy poderoso, que Dios no quiere solo tu oro, quiere tu voluntad. El tabernáculo se levantó porque hubo un pueblo que se animó a soñar en grande en medio de la nada. Y hoy, ya sea en una catedral majestuosa o en el rincón más sencillo del mundo, ese fuego sigue encendido. El verdadero tesoro no es el metal que brilla, sino el corazón de la gente que ayer y hoy decide donar su vida para que lo sagrado tenga un lugar en este mundo. Eso es lo que hace que esta historia sea eterna y que miles de años después sigamos aquí en Israel o en España o en todo el mundo construyendo el santuario entre nosotros. ¿Les gustó, amigos? Háganmelo saber. Buena semana para todos.